Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Nuevamente con ustedes, el doctor Tigre, ya saben, nuestro querido amigo. Con un abrazo muy cordial a todos nuestros internautas y ahora empezamos nuestro programa de las cifras incómodas. Cifras incómodas. Ahora, por favor, mi invitada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Montes de Oca, soy economista de profesión, tengo una maestría en Economía del Desarrollo, una maestría en Econometría Aplicada y estoy haciendo mi doctorado en Economía del Desarrollo. He dado y doy las cátedras de Estadística y Econometría. Y como ustedes saben, nuestra colaboradora. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Castro, yo soy ingeniera matemática y también tengo una maestría en Economía del Desarrollo en Flaxo. He trabajado en el sector público principalmente, en el INEC, en mi último trabajo. El día de hoy hablaremos sobre ciertas cifras incómodas que tienen que ver con el problema del trabajo de hombres y mujeres. ¿Cómo se diría el tema específico? Ya ahí hay una brecha, tanto brecha de ocupación como brecha de uso del tiempo, como brecha salarial, bueno, son varias brechas de hecho, que nos dan la idea de cómo está el mercado laboral respecto de hombres y de mujeres. Tenemos que en promedio las mujeres dedican más tiempo a las actividades domésticas, su uso del tiempo es más relacionado a lo doméstico, en tanto que los hombres dedican más tiempo a actividades remuneradas del mercado laboral. Entonces ese es el origen de una brecha importante, que es la brecha salarial. Sí, como ustedes pueden ver en el gráfico que se encuentra en la parte de atrás, tenemos el empleo adecuado que les habíamos hablado la sesión anterior. Ahí se puede ver que en el caso de los hombres el 46,1% tiene empleo adecuado, mientras que el 29% de las mujeres nada más tiene empleo adecuado. Es decir, que existe una diferencia de 17,1 puntos. Se puede ver justamente que es una brecha bastante grande y es obviamente una cifra incómoda, ¿no? Para la población, algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y tenemos también otras cifras, no sé si por favor podemos pasarle a la... Claro, ¿no les gustaría pararse tal vez para explicar más? Ya, aparte de la brecha que habíamos visto en la ocupación, esto obviamente tiene un resultado directo en la remuneración y por eso tenemos que existe una diferencia importante de $76.80 en promedio de hombres, del ingreso laboral promedio de hombres respecto de mujeres. Es decir, los hombres en promedio ganan mensualmente cerca del salario básico, 362.20%. Esta es la última encuesta, la del INEC de junio de 2018. Y en promedio estamos viendo que las mujeres ganan mucho menos, $285.4 mensuales. Y como les habíamos dicho, esto tiene su origen justamente en temas como uso del tiempo, participación laboral, empleo adecuado, etc. Sí, también tenemos otro gráfico que les vamos a mostrar a continuación. Justamente atado a lo que menciona Lourdes, podemos ver este gráfico que es el tiempo destinado al trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado tiene una definición técnica, pero de manera fácil lo podemos entender como el trabajo doméstico, ¿sí? El trabajo que se hace en casa. Entonces aquí podemos ver que las mujeres en promedio destinan un 31,49%,
más bien 31 horas con 49 minutos, mientras que los hombres destinan a este trabajo no remunerado 9 horas con 9 minutos. Entonces ahí es donde empezamos a ver que existe una brecha y donde las cosas se relacionan, ¿no? Justamente las mujeres destinar mayor tiempo al trabajo no remunerado, también obviamente tienen menos tiempo para emplearlo en un empleo adecuado. Bueno, esto tiene mucho que ver con una parte de la economía que últimamente está bastante analizada, que es el tema de la economía de los cuidados. Tiene que ver justamente con eso, con cómo las personas emplean su tiempo. Entonces, ¿cuál es la economía de los cuidados? Es el cuidado de los niños, sobre todo los niños pequeños, los niños que están en edad preescolar, menores de 5 años. El cuidado de las personas enfermas, que de pronto embarazadas igual, les cuidan sus mamás, les cuidan las abuelitas a las embarazadas. El cuidado de los ancianos, de las personas de la tercera edad. Esto significa que al final del día, obviamente si tenemos una dotación de horas a la semana y si cierto porcentaje ya está destinado al cuidado de las personas o al trabajo no remunerado, eso significa, obviamente lo que vimos en el primer gráfico, menos participación laboral y menos horas remuneradas por parte de las mujeres. Entonces, esos son como el origen o las causas de estas diferencias o estas brechas. Además tenemos otro dato interesante, otra cifra incómoda, y es que en el 2010 se trabajó en la cuenta satélite del trabajo no remunerado, y la idea es valorar cuál es el trabajo no remunerado. Y se pudo identificar que el trabajo no remunerado representa el 15,41% del PIB. Esta cifra está incluso por sobre el aporte del PIB petrolero o de la parte de comercio o de construcción, que cada una aproximadamente representan el 9% del PIB total. Entonces podemos ver que si a las mujeres que están en sus casas trabajando, cuidando, como decía Lourdes, se les pagara un sueldo, esto representaría un aporte importante al PIB. Bueno, valdría destacar que no es un tema solamente de Ecuador, ¿no? O de pronto de la región de América Latina. Es un tema generalizado, ocurre tanto en países desarrollados como en países no desarrollados. Obviamente, en países en vías de desarrollo como el Ecuador o América Latina en general, dado que no se tienen muchas políticas de discriminación positiva, por ejemplo, la brecha es un poco mayor, pero aún en países súper desarrollados, digamos como Alemania, Suiza, Finlandia, aún existe esta brecha, y estamos hablando de un mínimo de una brecha de un 15% en términos salariales, y alrededor de un 20% en términos de uso del tiempo como tal. Entonces ahí incluso tienen, los gobiernos ya aplican ciertas políticas, ciertas medidas. Otro tema súper importante a destacar es el concepto que se denomina como techo de cristal. ¿Qué representa esto? Si bien me imagino que muchos de los que nos están viendo son universitarios, en las carreras universitarias, sobre todo de ciencias sociales, el mayor porcentaje de alumnado somos mujeres o fuimos mujeres. Ya digamos una relación 60-40, 60% mujeres de alumnas y 40% de hombres. Nos graduamos, somos profesionales, vamos al mercado laboral y ¿qué sucede? Ahí en cambio viene otro concepto súper importante, que es la conciliación laboral. Querramos o no, las mujeres por nuestra condición biológica, en algún punto de nuestra carrera tenemos que elegir. Continuamos con nuestra carrera o nos dedicamos el tiempo a ser mamás, a ser esposas, al cuidado del hogar, etc. Entonces este es el origen como tal, como les decía, del techo de cristal. Esto lo saben los gerentes de las empresas, los directores en el sector público,
y usualmente lo que hacen es, cuando se trata de promover a alguien, tienen un sesgo hacia la promoción de los hombres, de los profesionales hombres, en detrimento, digamos, o en contra de las profesionales mujeres, aun cuando tengan los mismos años de experiencia, la misma capacitación, el mismo título profesional, etc. Entonces, esos son algunos componentes importantes que explican estas diferencias. Además, esto está un poco, no bastante, alineado a una cultura machista, ¿no? Que hay que entender que no solo es de una cuestión personal, no es que un hombre o una mujer piensa de una forma machista, sino que es algo incluso sistémico, ¿no? Estructural. Entonces, podemos ver que hay casos en los que las mismas mujeres o madres diferencian el trato entre hombres, mujeres, quién puede salir a trabajar o a estudiar, y eso incluso el machismo afecta, porque puede haber casos en los que las mujeres empiezan a ser promovidas y, contrario a reconocer su esfuerzo, más bien dicen, no, es que ella capaz que está con el jefe, o ya, ¿qué estará haciendo? Y a veces esos comentarios son dados por mujeres mismas. Entonces hay como una falta de solidaridad entre mujeres, un reconocimiento entre nosotras mismas. Bueno, y la pregunta aquí también es, en esta última década, que hemos tenido presidentas, de vicepresidenta, tenemos ahora, tenemos que la presidenta del Congreso, de la Asamblea fue mujer, la vicepresidenta también, la secretaria también, la actual presidenta del Congreso también. Hubieron, la mitad de las mujeres fueron ministras en la época de Correa. Bueno, ¿cambió algo la situación de las mujeres aquí en Ecuador o no? Yo pensaría que sí, diría que sí. Hay un efecto demostrativo, de alguna forma, digamos que las mujeres también pueden ser ministras, pueden ser presidentas, etc. En ese sentido yo pensaría que sí, pero digamos que promover ciertas políticas directas, por ejemplo el tema que hablaba de discriminación positiva hacia las mujeres, el tema de las cuotas, eso de pronto no se vio reflejado de manera directa. Y ahí viene justo el tema que decía Gaby, ¿no? Es un tema bastante cultural, y cuando hablamos de machismo hablamos de un sistema de pensamiento, un sistema machista, una forma de pensar. No es solamente que los hombres son machistas. Cuando hablamos de un sistema o de una forma de pensar, tanto hombres como mujeres pueden ser machistas. Entonces, en ese sentido no hay una relación causal directa de decir porque es mujer ya es feminista y ya va a implementar las políticas en favor de su género. No existe esa relación directa. Se necesita mucho trabajo y mucha concientización para llegar a eso. Esto de cambiar el sueldo de las empleadas domésticas, el cambiar que fue una conquista creo que de la década pasada, ¿no? Esto de que las mujeres también sean reconocidas como trabajadoras del hogar y que tengan una afiliación al seguro, también fue una de las grandes conquistas del gobierno anterior. ¿En el gobierno actual ha habido alguna conquista adicional? Ahí yo un tanto soy crítica en cambio del otro lado, porque de pronto se puede utilizar este tema de género como una cortina de humo para tapar en cambio otros temas un poquito más estructurales y más importantes en el tema económico. Por ejemplo, para nadie es un secreto que está aumentando el desempleo, está aumentando la pobreza en varios sectores del país, especialmente en Quito por ser la capital y atraer mucha migración. Esos son temas como más fundamentales del hecho simplemente de hacer congresos, de hacer convenios, de hacer cosas. Leyes. Si fueran leyes yo no estaría en contra, estaría bien que se hagan leyes que fomenten, pero son cosas como yo les llamo cortinas de humo para tapar lo otro en cambio. Entonces de pronto también se puede utilizar de una manera negativa, digamos, este tema también. Sí, yo les preguntaba un día a ustedes, ¿cómo es eso de que Isabel la Católica era la reina cuando conquistaron los españoles, la reina Victoria era la reina cuando los piratas hacían de las suyas en el Caribe y transportaban negros? ¿Cuál ha sido el real rol de las mujeres en favor de las mujeres?
Sí, como yo mencionaba anteriormente, al menos creo que en la región no ha habido una lucha todavía. O sea, como decía, creo que hay una falta de solidaridad entre mujeres mismas, de ver por el otro. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el INEC en un espacio solo de mujeres, liderado, bueno, por un hombre, pero la mayoría, todas mujeres. Y ahí yo me di cuenta de que se puede romper ese mito, ¿no? Porque generalmente dicen, entre mujeres se pelean, se sacan los ojos, porque está ya incluso en como el inconsciente colectivo, ¿no? Pero yo pude ver que era mentira. O sea, éramos mujeres jóvenes, somos mujeres jóvenes y que llevábamos las cosas adelante sin pelearnos, llegando a acuerdos. Entonces me di cuenta que entre mujeres sí se puede, pero mientras eso esté como por debajo, ¿no? Creyendo que las mujeres no pueden, que no se pueden llevar, entonces eso a la vez hace pensar de que no pueden ser solidarias y no puedes luchar por la otra. Entonces yo creo que es importante empezar a alzar la voz. Por último, si yo veo que mi amiga, mi compañera, mi colega no puede alzar la voz por ella misma, yo le ayudo, ¿no? Y eso un poco se está promoviendo en algunos grupos de mujeres. Una de las cosas interesantes que me pasó hoy día es que me subí a un taxi. La taxista era mujer y le pregunté, ¿y su marido también trabaja eso? Dice, no, gracias al cielo me divorcié, tengo 2 hijos y cuando estaba con mi marido yo no podía trabajar. Ese es un gran problema, o sea, hasta dónde las mujeres se liberan cuando se divorcian o se liberan cuando no se casan, o cuando son madres solteras. Las madres solteras o las divorciadas tienen realmente más posibilidades de salir adelante que las casadas, ¿o no? Puede ser. Yo recuerdo que hay un estudio de Andrea Molina que hizo en la Universidad de Chile y ella encontró que había un efecto negativo, de hecho, justo lo que decía, ¿no? De los hogares o sobre todo era a los hogares que tenían niños menores de 5 años, porque era el tema atado a desnutrición. Y el factor papá presente en el hogar era un factor negativo. Y era bastante loco encontrar ese tipo de cosas. Y entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles eran las explicaciones para eso? Y había un factor súper importante que era justamente el estrés materno de las mamás como tal. Bachelet, Dilma Rousseff, inclusive Fernández y Kirchner tuvieron que librarse de sus maridos, algunos se murió, pero los demás. La pregunta es, inclusive Merkel, no sé si es casada o no. Entonces la pregunta es, ¿por qué las mujeres casadas no pueden desempeñar el mismo rol que hacen las solteras, o por lo menos con la frecuencia que tienen las que no son casadas, ¿no? Claro, sí, creo que es algo que no se puede generalizar, pero sí hay una cierta tendencia. O sea, las mujeres que aún somos solteras, todavía tenemos esas oportunidades de seguir estudiando, no te pones a pensar, ¿y ahora qué hago? O sea, tienes la oportunidad y adelante. O sea, no hay eso de ponerte a elegir, también como decía un poco Lourdes, no esto del techo de cristal, sino que no tienes al menos tal vez ese techo. Bueno, entonces, con estas inquietudes ya se las dejamos a ustedes y listo. Para la próxima tendrán otras cifras incómodas. Un abrazo. Gracias.